Buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Ciencias Forenses del Uruguay y muy especialmente a Luis Marisquerena por todo este esfuerzo en organizar este seminario. Y bueno, este tema que hemos escogido es porque la protección de datos en realidad no es un tema de abogados, es un tema de todos nosotros como participantes, sobre todo en el ciberespacio, y cada vez más la pandemia ha sido el gran impulsor y que nos hemos tenido que ir adecuando, con lo cual estos temas cobran especial relevancia. Estamos dando un curso sobre este tema, sobre la protección de datos en general, estamos dando un curso online y ha sido muy interesante el intercambio entre los profesionales de las distintas áreas, por lo tanto, me ha parecido que puede ser de interés, sobre todo porque en la evaluación de impacto vamos a ver que no participa solamente el sector jurídico, sino que van a participar una serie de profesionales teniendo en cuenta el tema del cual estemos hablando. En Uruguay, la ley de protección de datos es la 18.331 del año 2008, o sea que esta ley ya tiene unos cuantos años, y de la ley quiero rescatar dos temas como introducción, que son los principios y los derechos, porque para entender todo el proceso de reforma que sufrió la ley a los efectos de adecuarse al reglamento de la Unión Europea, bueno, tenemos que tener esta base. En primer lugar, principio de legalidad, que implica que las bases van a tener que estar inscritas ante la autoridad de control, que es la unidad reguladora y de control de datos personales. El principio de veracidad, los datos tienen que ser ciertos, tienen que estar actualizados. Y las dos grandes columnas en estos temas, que son el principio de finalidad y el principio del previo consentimiento informado. Estos dos principios son los pilares, son los principios que nos van a permitir resolver esas zonas grises cuando no sabemos si, bueno, cómo debemos hacer el tratamiento de datos, si estamos dentro del marco de la ley o no. El principio de finalidad implica que cuando yo recabo el dato, lo hago para una finalidad determinada, que luego no voy a poder utilizarlo para otro tipo de actividades. Y el previo consentimiento informado implica que cuando yo voy a recabar ese dato, voy a tener que informar, ¿verdad?, de cuál es la finalidad, de cuál va a ser el tratamiento, y voy a tener que obtener ese consentimiento que tiene que ser previo, que tiene que ser informado, que tiene que estar documentado, ¿no?, que tiene que ser libre. Sabemos que este consentimiento, entonces vamos a ver que todo va a girar en torno a esto. El principio de seguridad de los datos, que ha sido uno de los temas objeto de la reforma. El principio de reserva y el de responsabilidad, otro principio que también vamos a ver que ha sido modificado. Y de la mano de los principios en forma correlativa a los principios, nos vamos a encontrar con los derechos. El derecho de acceso a nuestros datos, el derecho de rectificación y actualización. No solamente tenemos derechos a que nos informen qué datos tienen acerca de nosotros, sino que también tenemos derecho a rectificar aquellos datos que no sean correctos o actualizarlos cuando cambiamos esos datos. El derecho de inclusión, que es novedoso en nuestro derecho y fue incluido en la etapa parlamentaria, no estaba en el anteproyecto de ley, y que implica que si yo no estoy en una base de datos, y debería estar, tengo derecho a que se me incluya. El derecho de supresión, con toda la discusión dada acerca del derecho al olvido, cuándo se pueden suprimir los datos, cuándo no, cuándo tengo derecho a que se supriman esos datos. La impugnación de valoraciones personales, y esto está en boga más que nunca. ¿Por qué? Y bueno, porque
con todos los desarrollos de inteligencia artificial, sistemas tomando decisiones acerca de mis características, acerca de mis competencias, bueno, va a ser muy importante que yo tenga este derecho a impugnar valoraciones sobre mi persona cuando lo hace un sistema en forma automatizada sin que participe ningún ser humano. Y luego tenemos todos los derechos referentes a la comunicación y a la cesión de datos. Estos son la base. ¿Por qué? Porque los principios van a ser los que me van a dar el sustento. Los principios van a ser esas líneas, esas guías sobre las cuales yo voy a tener que construir mi sistema. Sobre todo ahora que vamos a ver que la reforma habla de una responsabilidad proactiva. Por lo tanto, yo voy a tener que tener en cuenta desde el vamos cómo voy a aplicar todos estos principios. Y también voy a tener que tener en cuenta desde el vamos cómo voy a habilitar el ejercicio de todos estos derechos. Y la ley 18331 fue modificada por la ley 19.670 de octubre del 2018. Y a grandes rasgos podemos decir que la modifica en cuanto a la extraterritorialidad, a las vulneraciones de seguridad, como les decía, el principio de responsabilidad, y acá en una triple connotación. Por un lado, la privacidad desde el diseño, la privacidad por defecto y la evaluación de impacto en protección de datos. Y también va a incluir, que no lo teníamos en la 18331, el delegado de protección de datos. El artículo 38, que refiere a vulneración de seguridad, establece que cuando el responsable o encargado de una base de datos o tratamiento tome conocimiento de la ocurrencia de la vulneración de seguridad, deberá informar inmediata y pormenorizadamente de ello y de las medidas que adopte a los titulares de los datos y a la URSDP, la que se va a coordinar con el CERTUI, el Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática, que se encuentra en AGESI, en la Agencia de Gobierno Electrónico. Vinculado a esto, el principio de responsabilidad, he modificado el artículo 12 de la ley, tiene ahora una nueva redacción que al inciso primero, que es el responsable de la base de datos o tratamiento y el encargado en su caso serán responsables de la violación de las disposiciones de la presente ley, que era la antigua redacción, se le van a agregar estos incisos. Y acá vamos a ver que se va a estar incluyendo, como les decía, la privacidad desde el diseño, la privacidad por defecto, la evaluación de impacto, ¿no?, con el fin de garantizar un tratamiento adecuado. Y vemos que habla del ejercicio de una responsabilidad proactiva. Ahora vamos a ir punto por punto. Esto es el enunciado general de la reforma. El artículo 40 refiere al delegado de protección de datos y establece que tanto entidades públicas como privadas van a tener que nombrar un delegado de protección de datos cuando el tratamiento implique grandes volúmenes de datos. Que después vamos a ver que el decreto reglamentario establece que cuando se tratan datos de más de 35.000 personas. Y cuando el objeto del tratamiento sean datos sensibles. O sea que tenemos esos dos aspectos a tener en cuenta. ¿Cuáles son las funciones de este delegado? Bueno, asesorar en la formulación, diseño y aplicación de políticas de protección de datos personales, supervisar el cumplimiento de la normativa sobre dicha protección, proponer todas las medidas que entienda pertinentes para adecuar las normas, y no solamente las normas nacionales, sino los estándares internacionales. Uruguay tiene una declaración de adecuación por parte de la Unión Europea y además adhirió a la Convención 108 de Protección de Datos del Consejo de Europa. Por lo tanto, estas normas son referentes para nosotros al aplicar la normativa en un tratamiento de datos. Y actuar como nexo entre la URSDP y la entidad de la que forma parte.
Y se establece también que el delegado deberá poseer las condiciones necesarias para el correcto desempeño de sus funciones y que va a actuar con autonomía técnica. Y ahora vamos a ver cuáles son estas condiciones de acuerdo a lo que establece la reglamentación y a lo que ha establecido también la URCDP. El decreto 64 es relativamente reciente, es de febrero de este año. Y lo que viene es a reglamentar los artículos de la rendición de cuentas que acabamos de ver. En el artículo tercero refiere a las medidas de seguridad y establece que los responsables y encargados deberán adoptar medidas técnicas y organizativas para conservar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Acá tenemos que tener en cuenta que todos estos aspectos que vamos a ver en relación a las medidas de seguridad, las vamos a tener que después tener muy en cuenta cuando realicemos la evaluación de impacto, porque el tener en cuenta estas medidas, bueno, nos va a permitir ver cuál es la entidad del riesgo que ese tratamiento está implicando y cómo podemos tomar medidas preventivas para minimizar ese riesgo. Si es que se puede minimizar, y ahí también vamos a tener que tomar decisiones. Se valora la adopción de estándares internacionales y se hace especial referencia al marco de ciberseguridad de AGESIC. La agencia dictó un marco de ciberseguridad en el cual se establecen pautas. Sobre el marco de ciberseguridad pueden ver un video en mi canal de YouTube que se llama Derecho y Tecnologías, que se explica todo este marco de seguridad para aquellos que no lo tengan presente. Y también este artículo tercero hace referencia a los incidentes. ¿Y cuándo estamos frente a un incidente? Bueno, cuando hay divulgación, destrucción, pérdida, alteración, sea accidental o sea ilícita, de los datos personales que estamos realizando el tratamiento. La comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. Y en este caso se establece que deben iniciarse los procedimientos dentro de las primeras 24 horas. O sea, voy a tener que informar en primera instancia a la URCDP, que tengo un plazo de 72 horas desde que se produce la vulneración para realizar la información, para comunicar esa información. ¿Qué voy a tener que comunicar? Bueno, la fecha y hora de la vulneración, la naturaleza que tuvo ese incidente, los datos personales que han sido afectados y los impactos que esta vulneración va a tener. El comunicado tiene que ser en un lenguaje claro y en un lenguaje sencillo a los titulares de los datos afectados. O sea que no solamente tengo que informar a la URCDP, sino que también tengo que informar a los titulares cuyos datos han sido afectados. Tengo que presentar también a la URCDP un informe que describa el incidente y las medidas de seguridad que se han adoptado o que se están adoptando, cómo se va a solucionar, o sea, no solamente el incidente, sino cómo vamos a solucionar estos riesgos de acá en más. El artículo 5 habla de responsabilidad proactiva y establece la adopción de medidas previstas en el artículo 39, que se acuerdan que ya las hemos mencionado varias veces, cuáles son y que debemos tener en cuenta el estado de la técnica y el costo de su aplicación. O sea, yo tengo que hacer un análisis de ese manejo de datos que estoy realizando y cómo ese tratamiento de datos puede ocasionar eventualmente algún perjuicio, puedo tener algún problema, puedo tener alguna intromisión no autorizada. ¿Mm? Y esto lo voy a tener que tener en cuenta en virtud de la tecnología, en virtud de acuerdo a los datos que yo estoy teniendo en mi base de datos, qué medida de seguridad voy a necesitar para asegurarlos.
Voy a tener que tener en cuenta también la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos, ¿no?, que pueden ocurrir, y ahí voy a tener que tener en cuenta la probabilidad de los riesgos y la gravedad de estos. Van a importar estas dos cosas para definir qué medidas de seguridad tengo que tomar. Estas medidas tienen que ser documentadas. Y acá vamos a ver que es una de las grandes tareas del delegado de protección de datos, que va a tener que tener toda una documentación, no solamente en cuanto a revisar los contratos, a tener los términos y condiciones en los webs o en las apps, en forma y de acuerdo a la normativa, sino que también, ¿no?, va a tener que realizar una serie de documentos, y este es uno de ellos. Este documento va a tener que tener como mínimo forma, medios y finalidad del tratamiento, los procedimientos orientados a dar cumplimiento a las normas de protección de datos. Acá es donde yo voy a tener que tener en cuenta cómo aplico los principios y cómo voy a habilitar el ejercicio de los derechos, quiénes van a poder ingresar, cómo voy a controlar, por ejemplo, la representación en el caso de los menores de edad, a quién le voy a poder entregar esa información, si esa información está en formato papel o está en formato digital, cómo voy a controlar la identidad cuando estoy en un medio electrónico. Por otro lado, la planificación de mecanismos para responder a vulneraciones de seguridad. Como les decía, hoy esto involucra a varias áreas de la organización, no es solamente el área jurídica. La evaluación de impacto va a tener en un primer lugar, sí, eh, analizar un análisis del marco legal y cómo cumple, qué datos voy a tratar, qué tipo de datos son, si necesito el consentimiento o no, o estoy dentro de las excepciones al consentimiento, si trato datos sensibles, ¿m? Y ahí voy a evaluar el nivel, ¿verdad?, de riesgo y las acciones que tengo que tener en cuenta. Entonces, en esta planificación de vulnerabilidades, vamos a ver que en la evaluación de impacto es importante formar un grupo de trabajo donde estén representadas las áreas, las principales áreas de la organización, de forma tal que cada uno, desde su ámbito de trabajo, entienda todo el circuito, ¿verdad?, que realizan los datos dentro de una organización, desde que el dato ingresa hasta que el dato o se archiva o es eliminado. Entonces, en ese grupo de trabajo es importante que existan distintos perfiles y que cada uno evalúe las vulneraciones a que pueden estar sometidos los datos en esa etapa del tratamiento. Y el rol del delegado de protección de datos también, vamos a ver que no solamente lo vamos a tener que inscribir a este delegado de protección de datos ante la URCP, sino que también vamos a tener que ver qué rol cumple en la empresa. Las medidas tienen que ser revisadas periódicamente. No es que la evaluación de impacto no es algo que yo lo vaya a hacer una vez y para siempre, sino que es un trabajo de mejora continua, viendo distintos aspectos para que cada vez pueda darle mayores garantías a mis usuarios de que estoy realizando un tratamiento de protección de datos responsable. Esto también le va a dar a la empresa una imagen de ser una empresa responsable, ¿verdad?, en el manejo de los datos, y por tanto a sus clientes, sus usuarios, una tranquilidad de que se va a proteger su privacidad y se va a proteger la confidencialidad de la información. Y también estas medidas, así como son revisadas, van a tener que ser evaluadas en su efectividad.
Bueno, ¿qué pasa con la visualización inicial de los riesgos para los cuales yo adopté estas medidas? ¿Han sido eficientes? ¿Tengo que mejorarlas? ¿Tuve algún problema durante el periodo de tiempo que yo defina evaluar la efectividad? Todo eso va a tener que estar consignado también en la evaluación de impacto. Y el artículo 6 regula la evaluación de impacto y se establece, y acá vamos a tener que hacer dos distinciones. Cuando la evaluación de impacto la voy a hacer en el inicio de un tratamiento, o sea, voy a encarar un nuevo negocio, un nuevo proyecto, ¿m? Y voy a tener que hacer en forma previa esta evaluación de impacto. Y vamos a ver luego, en una segunda etapa, que la evaluación de impacto la tengo que hacer también y tengo un determinado plazo cuando el proyecto ya está funcionando, cuando ya tengo la base de datos, cuando ya estoy brindando un servicio. Entonces vamos a ver que vamos a tener el plazo de un año a partir de la publicación de la norma para realizar esta evaluación. Entonces, en una primera instancia, cuando esta evaluación se realiza al inicio del tratamiento, voy a tener que tener en cuenta si estamos utilizando datos sensibles como negocio principal. Los datos sensibles están enumerados en la ley, son datos de salud, datos vinculados a las creencias religiosas, a afiliación sindical. O sea que siempre que tengo un tipo de datos de este tipo, voy a tener sí o sí que realizar la evaluación de impacto y voy a tener que tener un delegado de protección de datos. En el caso del tratamiento de datos especialmente protegidos o datos vinculados a la comisión de infracciones penales, civiles o administrativas, el perfilamiento personal, y acá voy a tener que hacer un análisis o predicción referidos, por ejemplo, al rendimiento laboral, a situación económica, salud, preferencias o intereses personales, fiabilidad del comportamiento, solvencia financiera y localización. Acá todos estos temas van a interesar cuando esos datos que yo recabo van a permitir que yo realice un perfil en alguno de estos sentidos. Otro aspecto que tengo que tener en cuenta son los datos de grupos de personas en situación de especial vulnerabilidad, caso de los menores de edad y personas con discapacidad. El tratamiento de grandes volúmenes de datos. También, como yo les decía hoy, primer criterio, cantidad de datos. Segundo criterio, el tipo de datos, o sea, el dato sensible. Cuando tengo un gran volumen de datos, aunque no sea un dato sensible, también voy a tener que tener delegado y realizar la evaluación. La transferencia internacional de datos a países de nivel no adecuado de protección, esto también lo tengo que tener en cuenta para hacer la evaluación de impacto. Y otros que determine la URCDP, o sea, la norma deja una puerta abierta para que la URCDP establezca otros criterios a tener en cuenta para realizar la evaluación de impacto. Y en otros que determine la URCDP dictó una resolución, la 30 del 12 de mayo de este año, acerca de datos biométricos. En la página web de la URCDP es www.datospersonales.gov.uy. Y toda esta información, las normativas, las resoluciones, los dictámenes, las encuentran todas publicadas en el sitio de la URCDP, por lo tanto pueden acceder a ellas sin ningún tipo de inconveniente. Respecto a datos biométricos, teníamos un antecedente, que era el dictamen 13 del año 2009, que decía que los datos biométricos son datos personales que obedecen a propiedades biológicas, características fisiológicas, rasgos de la personalidad o tics, que son al mismo tiempo atribuibles a una sola persona
y mesurables incluso si los modelos utilizados en la práctica para medirlos técnicamente implican cierto grado de probabilidad. Y se incluyen en los datos biométricos las imágenes faciales y los datos dactiloscópicos. Entonces, la resolución 30 va a agregar, ¿no?, a quienes deben como obligación para los que deban realizar una evaluación de impacto a aquellos, además de grandes volúmenes y datos sensibles, a los datos biométricos. El artículo 7 establece cuál es el contenido que debe tener la evaluación de impacto cuando voy a iniciar un nuevo tratamiento. La descripción sistemática del tratamiento a realizar y su finalidad. La evaluación del tratamiento respecto al cumplimiento de la normativa. Acá tengo el impacto legal. La evaluación de los riesgos para los derechos de los titulares de los datos. Y el detalle de medidas de seguridad y mecanismos para demostrar el cumplimiento de la normativa. La participación del sector tecnológico de la empresa es fundamental en la realización de esta evaluación de impacto, así como de quien tiene el expertise del negocio. Eso también lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ver que en la resolución de la URCDP que establece cuáles son las condiciones para el delegado de protección de datos, vamos a ver que dice, bueno, va a tener que conocer el negocio, si bien puede ser un tercero ajeno a la empresa, no tiene que ser un empleado de la empresa, de la institución, bueno, va a tener que conocer muy bien el negocio, porque eso es lo que le va a permitir conocer bien el ciclo de vida del dato y poder dialogar con todas las partes involucradas en el tratamiento en el ciclo de vida del dato. Contenido de la evaluación de impacto. Seguimos con el artículo 7. Cuando el tratamiento está iniciado, voy a tener un año, como les adelantaba hoy, con lo cual esto vence el 21 de febrero del año próximo, porque el decreto fue publicado en el diario oficial el 21 de febrero de este año. Si surge un riesgo potencial y significativo, bueno, acá, si cuando yo estoy haciendo la evaluación de impacto veo que hay un riesgo importante, voy a tener que ponerlo en conocimiento de la URCDP. Y voy a tener que ver qué medidas voy a tener que adoptar para paliar ese riesgo. ¿En qué plazo? ¿Cómo lo puedo solucionar? De si es posible realizar ese tratamiento o no. Y la URCDP recibe consultas cuando tengo dudas de cómo implementar un negocio o cómo aplicar la 18331 a ese negocio o en un aspecto de ese negocio, bueno, puedo hacerle una consulta a la URCDP para que la URCDP pueda aconsejarme acerca de la viabilidad del negocio, o sea, definir viabilidad del negocio y qué medidas puedo tomar al respecto. La URCDP fijará criterios en cuanto al tipo y volumen de datos y su tratamiento. Establece la norma. En el artículo 8 se regula la privacidad por diseño. La privacidad por diseño ya lleva muchos años en los cuales se viene pretendiendo que en el momento de diseñar un sistema, de diseñar un software, de pensar en un nuevo negocio, bueno, desde el vamos, yo me esté planteando temas de privacidad. Que no lo deje para después. Yo tengo que saber si la persona viene y me solicita el acceso a todos sus datos, que yo los pueda recuperar, que los pueda recuperar en un lenguaje apropiado para que la persona entienda lo que le estoy diciendo. Típico, por ejemplo,
en la información bancaria, en la información crediticia, donde no me tienen que dar códigos o categorías, sino que quiero entender y tengo el derecho a entender la información que me están brindando. Entonces, este artículo 8 establece que cuando se diseñe una base de datos, deberá incorporarse en las operaciones de tratamiento las aplicaciones y los sistemas informáticos medidas a los efectos de cumplir con la normativa. Y que en forma previa y durante el tratamiento deben aplicarse medidas técnicas y organizativas apropiadas. Y tenemos una serie de ejemplos para poderles bajar un poquito el tema. Las técnicas de disociación, pseudonimización y minimización de datos, los mecanismos para asegurar el ejercicio de los derechos, los consentimientos, que yo les decía hoy, el principio del consentimiento informado, el consentimiento tiene que estar documentado y por tanto tengo que tener esa documentación, tengo que ver cómo lo voy a documentar, por qué medio, si yo estoy recabando el dato en forma presencial o en forma online, cómo le voy a informar también a esa persona la finalidad de esa recolección, cuáles son los medios por los cuales va a poder ejercer sus derechos, la adopción de planes de contingencia que incluyan medidas de seguridad de la información, análisis funcionales y modelos de arquitectura de datos, y otras medidas que establezca la unidad de protección de datos. El artículo 9 regula la privacidad por defecto. Se aplicarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que por defecto solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para uno de los fines específicos del tratamiento. Y la obligación refiere a la cantidad de los datos que se recogen, a la extensión del tratamiento, por cuánto tiempo yo voy a mantener y tratar esos datos, el plazo de conservación y su comunicación. Esto está pensado sobre todo para las apps, para cuando yo tengo esos términos y condiciones que el usuario va a tener que aceptar sí o sí para poderse bajar una aplicación. En esta privacidad por defecto implica que yo voy a poner en el centro al usuario y realmente lo voy a empoderar de forma tal que pueda decir qué cosas quiere y qué cosas no quiere, qué va a autorizar a esa aplicación y qué no va a autorizar. O sea, que no sea un blanco y negro. Porque ahora yo o digo que acepto los términos y condiciones o me quedo sin usar la aplicación. Entonces, la privacidad por defecto implica eso, que el centro, ¿verdad? Al dar el consentimiento, que ese consentimiento tiene que ser libre. Porque cuando yo le pongo a aceptar y no leo los términos y condiciones, que creo que la mayoría de nosotros no lee los términos y condiciones, y bueno, entonces, ¿hasta dónde el principio del previo consentimiento informado sigue siendo un pilar de la protección de datos? O necesitamos rever los principios y necesitamos ver otras formas que, bueno, ven que toda esta reforma en realidad traspasa gran parte de la responsabilidad, cambia el principio de responsabilidad, ¿verdad? Y le está diciendo a la empresa, bueno, no alcanza con responder después, hay que evaluar antes cuáles son los riesgos, cuál es la problemática. Y, por tanto, empoderar al usuario en el manejo de las aplicaciones es una de las garantías que puede dar una empresa a la hora de aplicar la normativa de protección de datos. Y llegamos al artículo 10, llegamos al delegado de protección de datos. ¿Quiénes deben designar delegado de protección de datos? Las entidades públicas, sean estatales o no. Los privados, total o parcialmente de propiedad estatal. Entidades privadas que traten datos sensibles como negocio principal. Entidades privadas que realicen tratamiento de grandes volúmenes de datos. Dijimos datos de más de 35.000 personas.
La URCP puede pedirse sobre la necesidad de una entidad privada, ¿no?, que necesite, que entienda que necesita, ya sea por la tarea que realiza, que necesita un delegado de protección de datos. ¿Cuáles son sus funciones? Asesorar en la formulación, diseño y aplicación de políticas de protección de datos. Acá el delegado va a tener que redactar los contratos con los encargados de tratamiento, asegurarse que todos los contratos con los usuarios también estén en orden, ver las cláusulas en los formularios, en los contratos vinculados a la protección de datos. Va a tener que redactar políticas de privacidad o revisar las políticas de privacidad existentes, y va a tener que capacitar al personal en la medida, ¿verdad?, que sea necesario, de acuerdo a las funciones que cumplen, ¿ah? Y ahí, como les decía, en la evaluación de impacto, que la evaluación de impacto tiene que hacer un análisis del ciclo de vida del dato dentro de la organización. Bueno, también acorde a esas funciones va a tener este delegado que capacitar a los distintos sectores en lo que implica el manejo de los datos personales. Por otra parte, supervisar el cumplimiento de la normativa en su entidad, va a tener que inscribir las bases de datos. Recuerden que empezamos diciendo el principio de legalidad, era el primero. Las bases de datos, para ser lícitas, tienen que estar inscritas ante la URCDP. Evaluar si esas inscripciones están correctamente realizadas, porque recuerden que el criterio para definir una base de datos en materia de protección de datos no es el sistema en el cual está albergada la base de datos. En un mismo sistema yo puedo tener distintas finalidades y voy a definir las bases de datos de acuerdo a la finalidad para la cual recabe esos datos. Va a tener que tener actualizado este registro. Va a tener que analizar si tiene los consentimientos, si la institución o la empresa cuenta con los consentimientos necesarios para los tratamientos que se están realizando. Evaluar el impacto del tratamiento va a ser uno, evidentemente, de los actores fundamentales al realizar la evaluación de impacto. Velar por el cumplimiento de los principios y el ejercicio de los derechos. Va a tener que analizar si efectivamente la empresa está preparada para cumplir con los plazos legales en el ejercicio de los derechos y cómo va a cumplir con ellos, cómo vamos a dar respuesta a los clientes o usuarios cuando ejerzan sus derechos. Proponer medidas para el cumplimiento de la normativa y verificar su realización. Bueno, acá puede recomendar la realización de protocolos en el tratamiento y en la utilización de los datos, mejorar los procesos, mejorar ese ciclo de vida, la adopción de medidas de seguridad, evaluar si realmente los distintos usuarios, las distintas personas dentro de la institución que tienen acceso a esos datos, tienen las autorizaciones correctas de acuerdo a su perfil dentro de la empresa. Actuar como nexo entre su entidad y la unidad de protección de datos, esto ya lo habíamos mencionado. O sea, el delegado va a poner en conocimiento cualquier situación que surja, va a hacer consultas a la URCDP y obviamente una de sus obligaciones es que va a tener que mantenerse al día con toda la información en materia de protección de datos. No solamente la que emane de la unidad de protección de datos, sino con carácter general. Puede desempeñar su función en relación de dependencia o no, decíamos, puede ser un externo, puedo contratar a un externo como delegado de protección de datos. Deberá contar con conocimientos de derecho especializados en protección de datos y estos conocimientos van a tener que acreditarse. Y ahora vamos a ver en la próxima diapo que hay una resolución de la URCDP, que es la número 32 de este año, de 19 de mayo de este año, que establece los requisitos para ser delegado de protección de datos. El delegado puede ser persona física o jurídica. Esto es
un poco extraño que sea una persona jurídica, pero bueno, se entendió que podía ser viable que fuera una persona jurídica. Si es una persona jurídica, debe comunicarse la persona jurídica a la URCDP, pero va a tener que estar integrado, va a tener que comunicar cómo está integrado, cómo está integrado el órgano de administración de esa persona jurídica, los datos de sus integrantes, y de todas formas va a tener que existir dentro de esa persona jurídica una persona física que sea la designada para realizar la tarea puntualmente. ¿No? Si estamos hablando de un estudio jurídico, bueno, será un abogado X quien va a ser el delegado dentro de esa persona jurídica para determinada empresa. ¿Cuáles son las condiciones? Acá estamos en la resolución 32 de este año de la URCDP, que dice que para ser delegado de protección de datos tenía que tener calidad profesional en el área jurídica o poseer conocimientos de derecho, ¿no? Con énfasis en derechos humanos y, obviamente, con conocimiento sobre la regulación en protección de datos personales. Se deben acreditar todos estos ítems ante la URCDP, ya sea que estos cursos se realizaron ante entidades nacionales o internacionales. Se van a valorar cursos vinculados a responsabilidad proactiva y el tratamiento de la información y el tratamiento de categorías especiales de datos. Y se tendrá en cuenta la experiencia que tenga esa persona en el ámbito de la protección de datos personales. Cuando estamos frente a datos sensibles o especialmente protegidos, va a tener que tener conocimiento del área del negocio correspondiente y conocer aspectos vinculados a la seguridad de la información y gestión de herramientas informáticas. Decíamos que, bueno, hace hincapié la resolución también en los delegados personas jurídicas, en que la inscripción se va a realizar a través de un sistema puesto a disposición por la URCDP, que las comunicaciones de designación de delegados van a ser consideradas por la unidad ante cada gestión, y que la URCDP podrá realizar revisiones periódicas y solicitudes de actualización de los delegados. Esta es una captura de la página de la URCDP. Acá tienen la guía de usuario, tanto para la inscripción de la base de datos, de los códigos de conducta y también de los delegados de protección de datos. Se van a poder inscribir por acá y pueden descargar el manual de usuario del sistema de registro. ¿Cuál es la posición del delegado de protección de datos? Bueno, tiene que participar en todas las cuestiones vinculadas a protección de datos dentro de la institución. Y se le tiene que dar pleno acceso a las bases de datos y a todas las operaciones del tratamiento. O sea, tiene que tener un conocimiento realmente de la empresa y de cuáles son todos los mecanismos, ¿verdad?, que van a funcionar dentro de esa empresa vinculados al tratamiento de los datos. Va a actuar con autonomía técnica, ya lo decía la ley, ¿no? Y no va a recibir instrucciones en el desempeño de sus funciones, cosa que en la práctica esto creo que va a ser un tema difícil. Debe guardar absoluta confidencialidad de la información a la que tenga acceso y podrá desempeñar otras funciones dentro de la empresa. Cuando es empleado, podrá hacer otras cosas siempre y cuando no genere conflictos de interés. El plazo está vencido, venció el 21 de mayo del 2020. ¿No? 90 días es el plazo para cuando yo voy a iniciar un tratamiento. Si inicio hoy el tratamiento, tengo 90 días para designar el delegado de protección de datos. Pero en los casos en que el negocio ya está operativo, la base de datos ya está funcionando, ya estoy brindando el servicio, la ley establecía 90 días desde la publicación del decreto en el Diario Oficial. Los ceses o renuncias deberán ser comunicados por la empresa
y eventualmente también el delegado puede comunicarlo directamente y no esperar a que la empresa lo comunique para realizar la desvinculación. Distintas empresas, que podría ser el responsable de la base de datos y el encargado del tratamiento, por ejemplo, sería un caso, o quienes realicen actividades afines, pueden designar un único delegado de protección de datos. También varias entidades públicas que forman parte de una estructura administrativa, y en este caso se va a necesitar una resolución fundada de por qué se está designando un único delegado para varias entidades. Acá también hay que tener en cuenta cuál es la finalidad del tratamiento, qué tipo de datos estoy tratando, para ver si eventualmente realmente puedo realizar una declaración, una designación de un único delegado. Y la URCP podrá requerir la designación de delegados adicionales. Esto dependerá de la entidad del negocio, de la entidad de la empresa, distintos criterios o eventualmente riesgos que puedan presentarse en ese tratamiento, bueno, podrá requerir delegados adicionales. Como dato, para ir terminando, porque me quedan 3 minutitos, el delegado de protección de datos es un documento de trabajo que está publicado en el sitio web de la URCP y que establece, es una guía en cuanto a la designación y el funcionamiento y las obligaciones que tiene este delegado de protección de datos. También la URCP, en conjunto con la Agencia de Acceso a la Información Pública Argentina, realizaron una guía de evaluación de impacto en protección de datos que está muy interesante, está muy esquemática, permite seguir la línea de qué cosas voy a tener que tener en cuenta, cómo tengo que realizar el tratamiento, cómo tengo que organizar ese grupo de trabajo, a quién convocar, los internos, los externos, ¿no? Que pueden interesar a la hora de evaluar los riesgos, porque no solamente los empleados de una organización me pueden dar luz sobre los riesgos que puedo llegar a tener, sino que también puede haber externos, asociaciones o, bueno, o distintos usuarios que me pueden brindar información para enriquecer esta evaluación de impacto y que realmente sea de utilidad. Bueno, como les decía, estábamos haciendo, pasó el chivo, estábamos haciendo el curso de protección de datos con distintos profesionales, que ha sido muy rico en ese sentido, y agradecerles el estar acá, agradecer nuevamente la invitación, y para los que les interese el tema, o les interese en general el derecho informático, bueno, tienen mucho material en mi canal de YouTube. Muchas gracias.